Buenos días, hermanos, bienvenidos a la Escuela Dominical. Vamos a hacer el resumen de hoy de la sección del Ensígueme, que son las secciones 12 y 13 y también algunos versículos de la historia de José Smith. En mayo de 1828, Joseph Knight había ido a casa de José para pedirle que le preguntara al Señor cómo podía servir él en esa maravillosa obra que se estaba empezando. Eran muchas las personas que en aquel momento pues estaban yendo a José porque querían participar en esa obra maravillosa que estaba ocurriendo, y él fue una de estas personas. La respuesta que el Señor le dio conforme a lo que él podía hacer para ayudar en la obra misional es lo que tenemos en la sección 12. Pero antes de introducirnos en la sección 12 vamos a conocer un poco a los Knight, ¿vale? Cómo era esta familia. Joseph Knight había conocido a José Smith años antes, cuando José Smith tenía 20 años, porque había sido un empleado suyo en su granja. En un tiempo en el que él necesitaba trabajar para mantener a su familia y trabajó con este señor y se hospedaba en su casa. Y Joseph Knight dijo de José Smith, años más tarde, que fue el mejor trabajador que él había tenido jamás trabajando para él. O sea que además de un hombre muy espiritual, era un hombre muy trabajador también. José estaba hospedado en casa de su patrón, de Joseph Knight, el que le estaba dando el trabajo, y estando en su casa, pues un día lo apartó un poquito y le contó sobre la primera visión, sobre la aparición del ángel Moroni, y luego también sobre las planchas de oro, en fin, un poco de la obra que estaba haciendo, ¿no? Y Joseph Knight, inmediatamente que José se lo contó, él creyó en sus palabras de que eso era verdad. Dice, ponen en Revelaciones en Contexto, decía que la familia de Joseph Knight quedó muy impresionada al escuchar una historia semejante. Imaginaos si nos ponemos en su lugar y alguien nos está contando algo de esa naturaleza, pues nos quedaríamos impresionadísimos, ¿no? De hecho, si nosotros estamos aquí ahora es porque un día nuestra alma quedó impresionada al conocer el Evangelio restaurado de Jesucristo y recibiéndolo yo en este caso de una amiga, luego me enseñaron los misioneros y quedé impresionada. Pues si me lo cuenta el Señor, el profeta, que ha recibido todas esas cosas, pues no me quedaría otra que quedar también impresionadísima de eso, ¿no? Muy bien. Pues toda la familia de Joseph Knight había quedado muy impresionada con lo que le había contado José Smith, y con el tiempo pues llegaron a ser grandes amigos del profeta, ¿vale? Un tiempo después, Joseph Knight con su esposa, que se llamaba Polly, fueron a visitar a José Smith. Y seguramente pues fueron para llevarle provisiones, ¿vale? Porque Joseph Knight ayudó muchísimo a José Smith, le llevaba alimentos, cereales, papel rayado para que pudieran seguir escribiendo en la traducción, y algunas veces le había ayudado también con dinero. Entonces en esta ocasión fue con su esposa, y su esposa inmediatamente creyó también en lo que el profeta, lo que José Smith le contó. La ayuda que José Knight le prestaba era fundamental para José Smith, ya que la obra estaba avanzando muy lento, porque él tenía que de vez en cuando dejar de traducir para trabajar, para poder tener dinero para alimentarse. Con la ayuda de Joseph Knight, él pudo dedicar más tiempo a la traducción sin tener que irse a trabajar. Fue fundamental este hombre para que la obra del Señor se acelerara. De hecho, en esa primavera tuvo un avance muy importante en la traducción de las planchas de oro. Probablemente fue durante una de estas visitas en las que Joseph Knight iba a llevar provisiones a casa de José Smith. Ten en cuenta que estaban a casi 200 kilómetros de distancia, que no es como si tú vas a visitar a la vecina de enfrente. Entonces es probable que fuera durante una de esas visitas que él iba ya para hacer alguna cosa, para llevar provisiones a José, que fuera el momento en el que le pidiera que le preguntara al Señor con respecto a lo que él podía hacer en la obra. En la sección 12, que hemos visto antes, que es donde se le contesta su petición a Joseph Knight, pues vemos que las instrucciones que le da el Señor son semejantes a las que había dado anteriormente para el padre de José Smith, para su hermano Samuel y para Jairus. Es lógico, porque si vamos a preguntar, oye, ¿qué puedo hacer para ayudarte?
pues si la ayuda siempre que se hace falta para el Evangelio, siempre la misma ayuda, ¿no? Entonces, pues le vino a decir, pues mira, trabajo hay mucha gente preparada para servir, para ser bautizada, perdón, y si tiene quien tenga ganas de trabajar, tú o cualquiera que tenga deseo, pues solamente tiene que meter su hoz con fuerza y empezar a trabajar, porque el campo está blanco, la gente está ya preparada. Pero le dijo también una serie de atributos que debía de tener, que ya se vieron en otras secciones, pero está bien repasarlos. Al decir que metas, cuando dicen mete tu voz con fuerza, eso está bien porque tenemos que trabajar con toda nuestra fuerza, pero si la hoz no está afilada, cuando vayan a segar, pues van a tener que hacer mucho más esfuerzo que si la hoz tiene un buen filo, porque les será mucho más fácil y mucho más rápido, ¿no? Si la hoz está afilada. Pues igual pasa con nuestra espiritualidad. Si nosotros queremos ayudar en la obra, tenemos que tener el espíritu para poder transmitírselo a otras personas. Y para eso nuestras hoces espirituales tienen que estar también muy bien afiladas. Y aquí el Señor le dice a Joseph Knight y a cualquiera que desee trabajar en la obra del Señor, cómo tener la hoz afilada. Le dice que para poder tener la hoz afilada, tiene que ser humilde, reconocer que depende del Señor, que es el Señor el que nos da su espíritu para que nosotros podamos ayudar en su obra. Tienen que reconocer que están llenos de amor al prójimo. Y tienen que reconocer que tienen fe, esperanza y caridad. Hermanos, la caridad, el amor, tiene que ser el motor fundamental de la obra misional. Yo recuerdo cuando llegué a Valencia, uno de los primeros discursos que me dieron un domingo que se dedicaba a la obra misional, una semana antes me dijo el líder misional: Caridad, quiero que discurses sobre lo que para ti es más importante en la obra misional. Y yo, pues claro, toda la parte de la semana estaba pensando que realmente era lo que para mí era más importante. En algún momento pensé que lo más importante eran los misioneros, porque ellos tienen todo el día para salir a predicar, tienen el espíritu del Señor, están muy dedicados a los temas espirituales, con lo cual están más gozosos y más dispuestos, y pensé que eran los misioneros. Pero a medida que avanzaba la semana, pues dije, no, los misioneros no son lo más importante, aunque son importantísimos. Lo más importante son los miembros, porque si los miembros no están para apoyarles de cualquier manera, dándoles referencias, ayudándoles en las charlas, prestando sus casas para las noches de hogar o cualquiera de estas cosas, pues a los misioneros les resultaría mucho más difícil compartir el Evangelio. Con lo cual pensé que lo más importante era el equipo que formaban los misioneros junto con los miembros, y me pareció una buena idea. Pero seguí pensando y me di cuenta que tampoco era eso lo más importante. Que lo más importante en la obra misional es el amor al prójimo. Es por amor que nosotros debemos de desear compartir el Evangelio con los demás. Es el amor a las personas. El querer que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Que tengan un testimonio del Evangelio, que tengan el gozo de sentir en su corazón el Espíritu del Señor, la esperanza de un día tener la vida eterna y vivir con sus familias. Y también el saber que otros familiares suyos pueden estar también, aparte de la familia directa, si conocen el maravilloso plan de la genealogía de la Iglesia. El amor de que todo el mundo tenga esas cosas es lo que nos debe de empujar a la hora de compartir el Evangelio. Y eso es lo que el Señor básicamente le va diciendo en la sección 12. Trabajo hay mucho, el campo está preparado, hay mucha gente que está deseando conocer el Evangelio. Mete tu voz, afílala y a segar. Pero no te enorgullezcas de eso. Sé humilde, ten amor, ten caridad, ten fe. En la familia Knight, Joseph Knight, eso fue lo que él hizo. Él compartió lo que ellos habían conocido de manos de boca de José Smith con otros familiares, y 60 miembros de su familia llegaron a unirse a la Iglesia y trabajaron fuerte para el establecimiento de Sion, es decir, predicando el Evangelio para traer almas a Cristo. Y fue una familia importantísima. José Smith dijo de ellos que nunca la familia Knight se había desviado, sobre todo Joseph Knight hablaba de él,
era un hombre recto que nunca se había desviado ni a la izquierda ni a la derecha, que siempre había andado por el camino del Señor rectamente sin desviarse. Otros líderes en algún momento dejaron la iglesia, otros la retomaron después, pero él nunca, él siempre fue un miembro recto. Vale, bueno, pues pasamos ahora a la sección 13. La sección 13 es una sección muy especial. La habíamos leído todo montones de veces seguramente, pero a mí esta vez, no sé si es porque estoy dando seminario o por lo que es, pero me ha tocado mucho el corazón esta sección. José Smith y Oliverio estaban como siempre traduciendo, y estaban traduciendo por la parte central del Libro de Mormón, donde se habla en distintas partes de la importancia del bautismo. Y ellos pues empezaron también a preguntarse pues cómo había que hacerlo, si había que tener alguna autoridad especial para eso, y querían saber más en cuanto al bautismo, porque ellos no lo tenían, no estaban bautizados. Entonces pues hicieron lo que hacen siempre, se buscaron un lugar apartado para orar, y fueron los dos a orar, y al orar pues recibieron una respuesta del Señor. La respuesta del Señor fue la aparición de Juan el Bautista, bueno, de un ser celestial, no decía que era Juan el Bautista, y vamos a leer la sección 13, que es solo un versículo, pero vaya versículo. El versículo, la sección universículo 13 dice así: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Se acabó así la sección 13. Estos son lo que nos dice. Y ahora vamos a desarrollar esto un poquito. El versículo 1 empieza diciendo: a vosotros mis consiervos. Ser consiervos significa ser siervos del mismo amo o servir al mismo Dios. Si Juan el Bautista le está diciendo a José Smith y a Oliverio Cowdery que son sus consiervos, le está diciendo que los tres sirven a Dios, es decir, que son iguales. Es como si le estuviera diciendo: vosotros que sois igual que yo. Imaginaos cómo se sentiría José y Oliverio, que eran dos desconocidos, y que viene Juan el Bautista, el que preparó el camino para Jesucristo, el que bautizó al Salvador, y les dice que son consiervos suyos, que son iguales, que sirven al mismo Dios. Me imagino que su alma se tuvo que llenar de gozo, ¿no?, al escuchar esas preguntas. En los versículos del 67 al 75 de la historia de José Smith, leemos que Juan el Bautista les dijo que ese sacerdocio arónico que él le había conferido no tenía el poder para imponer las manos y dar el don del Espíritu Santo, pero que lo recibirían más adelante por manos de Pedro, Santiago y Juan, ¿vale? Entonces después Oliverio les mandó que se bautizaran mutuamente, que primero José bautizara a Oliverio y que luego Oliverio bautizara a José. Y una vez que ya estaban los dos bautizados, pues Juan le mandó que José le diera el sacerdocio arónico a Oliver y que Oliver le diera el sacerdocio a José. Vamos a leer el versículo 73 y el 74. Y dice así: inmediatamente después de salir del agua, tras haber sido bautizados, sentimos grandes y gloriosas bendiciones de nuestro Padre Celestial. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery, y cuando el Espíritu Santo descendió sobre él y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia, y muchas otras cosas que se relacionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Encontrándose ahora iluminada nuestra mente, empezamos a comprender las Escrituras, y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado. Es decir,
sobre ellos, una vez que salieron del agua, descendió el Espíritu Santo, pero no tenían el don del Espíritu Santo. Nadie tenía poder en ese momento para conferirles ese don, pero sí podían sentir la influencia del Espíritu Santo. Vamos a leer ahora un fragmento de las palabras que pronunció Oliverio Golbery en estos días que estaban sucediendo estas cosas. Dice así: el Señor, grande en misericordia y siempre dispuesto a contestar la oración constante de los humildes, condescendió a manifestarnos su bondad. Después que lo hubimos invocado fervientemente, apartados de las habitaciones de los hombres, repentinamente, cual si hubiera salido desde el centro de la eternidad, la voz del Redentor nos habló paz. Y se partió el velo, y un ángel de Dios descendió revestido de gloria, y dejó el anhelado mensaje y las llaves del Evangelio de arrepentimiento. ¡Qué gozo! ¡Qué admiración! ¡Qué asombro! Mientras el mundo se hacía pedazos, confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos, y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre, como masa general, nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, como en el fulgor del día, sí, más aún, mayor que el resplandor del sol de mayo que en esos momentos bañaba con su brillo la faz de la naturaleza. Entonces su voz, aunque apacible, penetró hasta el centro, y sus palabras, soy vuestro consiervo, desvaneció todo el temor. Escuchamos, contemplamos, admiramos. Era la voz de un ángel de la gloria, un mensaje del Altísimo, que al oír nos llenamos de gozo, mientras su amor encendía nuestras almas, y fuimos envueltos en la visión del Omnipotente. ¿Qué lugar había para dudas? Ninguno. La incertidumbre había desaparecido. La duda se había sumergido para no levantarse jamás, mientras que la ficción y el engaño se habían desvanecido para siempre. Pero, querido hermano, piensa un poco más en el gozo que llenó nuestros corazones y en el asombro con que nos habremos arrodillado, porque ¿quién no se arrodillaría para recibir tal bendición? Cuando recibimos de sus manos el santo sacerdocio, al decirnos, sobre vosotros mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero este sacerdocio y esta autoridad, que permanecerán sobre la tierra, a fin de que los hijos de Leví todavía puedan hacer una ofrenda del Señor al Señor en rectitud. La seguridad de que nos hallábamos en presencia de un ángel, la certeza de que oímos la voz de Jesús y la verdad inmaculada que emanaba de un personaje puro, dictada por la voluntad de Dios, es para mí indescriptible y para siempre estimaré esta expresión de la bondad del Salvador con asombro y gratitud, mientras se me permita permanecer sobre esta tierra. Y en esas mansiones donde la perfección mora y el pecado nunca llega, espero adorar en aquel día que jamás cesará. Y quería compartir estas palabras de Oliverio Golbery porque me parecen preciosas, ¿no? Se notaba que era un hombre que estaba realmente convencido y convertido a lo que estaba haciendo. Bueno, pues como hemos visto, ellos no tenían el don del Espíritu Santo, pero sí tenían la influencia del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu Santo les iluminó y empezaban a entender mejor las Escrituras. Cosas que para ellos antes eran un misterio, ahora ya con la influencia del Espíritu Santo la podían ver con más claridad. En 1999, en la Liaona, creo que era de enero, Elder Oak compartió en la Liaona un mensaje sobre las actividades de los poseedores del sacerdocio arónico y la responsabilidad que tenían ellos porque son los que preparan, los que bendicen y los que administran la Santa Cena, ¿no? Entonces habló sobre ese trabajo, sobre esa asignación que tienen los poseedores del sacerdocio arónico. Y se hacía una pregunta que era: ¿qué significa que el sacerdocio de Aarón tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo para la remisión de pecados? Pues vamos a empezar y vamos a explicar cada una de estas tres cuestiones que están en esa pregunta para ver si lo aclaramos un poquito, ¿vale? Con respecto al ministerio de ángeles, ángel es una palabra que viene del griego ágelos, que significa mensajero, ¿vale? Entonces los ángeles son mensajeros de Dios, ¿vale? Entonces tener el ministerio de ángeles con esas llaves es poder tener a ángeles que nos estén dando un mensaje de Dios,
que nos estén administrando, en este caso al sacerdocio arónico, que les esté enseñando, que les esté guiando, tienen esas llaves para poder tener ese privilegio, ¿vale? Los ángeles no siempre son seres visibles, hay veces que son seres invisibles, en el sentido de que nos ministran, pero nosotros no estamos viendo al ángel, sino que estamos teniendo un pensamiento que soluciona algo una cuestión que teníamos, o un sentimiento, la forma también en la que el Señor nos contesta las oraciones, una alerta, un aviso, y no tenemos al ángel delante, pero sentimos que eso es un ángel quien nos lo está proporcionando, ¿no? Y eso los jóvenes tienen derecho también, porque tienen las llaves del ministerio de ángeles. Pero recordemos también que hay ángeles que son ángeles terrenales, ángeles de los que estamos rodeados, porque estamos rodeados de personas, y muchas personas, o todas las personas en realidad, deberíamos de ser ángeles para los demás, que en cualquier momento que necesitaran algo, pues supieran que nosotros podemos ayudarles a llevarles ese mensaje. Hay personas que son tan buenas y son tan oportunas en todo que a veces decimos, ay, si es que es un ángel de la bondad que emana esa persona, ¿no? Yo quiero recordar ahora a María Dolores Gómez, porque yo la tuve como compañera de maestra visitante varias veces. Y recuerdo una vez que habíamos quedado con varias de las hermanas que teníamos que visitar, pero luego no estaba ninguna en su casa. Y yo dije, pensé, qué bien, pues me voy a mi casa. Pero dice, oye Cari, que ya que estamos fuera en la calle, pues ¿por qué no vamos y visitamos era a Pilar, la mujer de Jesús Martínez, que estábamos pasando en ese momento para el lado de su casa. Así que fuimos a su casa. Y cuando llamamos y ya nos abrió la puerta, se echó a llorar la mujer. Decía, ay, gracias por venir, el Señor os ha mandado, el Señor os ha mandado. Necesitaba que viniera alguien. Y ella dijo que nos contó después que para ella eso había sido como si hubiera ido ángeles a su casa. La chica, sabéis que tenía algunos problemas de movilidad. Y bueno, cuando llegamos a su casa, no sé qué había pasado con su lavadora, no lo recuerdo exactamente, pero sé que tenía la casa llena de agua. Su bebé era pequeño entonces y no daba abasto la pobre para atender, a quitar agua, atender a su hijo y atender a todo. Y con la inspiración que tuvo María Dolores de ir a visitarla, pues podemos estar ayudándola y quitarle eso que en ese momento la estaba agobiando tanto a ella, ¿no? Y el Señor mandó para allá a dos mujeres que le pudieron ayudar. Para ella, que fueron dos ángeles los que fueron a su casa. Muchas personas, ahora con esto del COVID, que son atendidas en el hospital, se han oído muchas veces en la tele, y yo lo he escuchado personalmente de una hermana que ha estado ingresada, decir que para ella en el momento en que estas auxiliares iban a asearla y a acondicionarla, que ella sentía que estaba en manos de ángeles. Y es que en realidad así funciona esto de los ángeles, ¿no? No todos los ángeles son mensajeros que bajan a la tierra, otras veces de forma invisible nos guían, y hay veces que de forma personal, ¿no? El sacerdocio arónico además tiene el resto de sacerdotes que son ángeles para ellos, su obispo, que es su presidente a la vez, son ángeles para ellos, y es un privilegio el tener estas llaves del ministerio de ángeles. Y luego las llaves las llaves del evangelio de arrepentimiento y del bautismo para la remisión de pecados. La respuesta a lo que significa esto la encontramos en la Santa Cena, ¿vale? El evangelio de arrepentimiento, para bautizarnos, todos primero tenemos que pasar por un proceso de arrepentimiento, ¿vale? ¿Y quién nos administra el bautismo? ¿Quién puede hacerlo? El sacerdocio arónico. Entonces ellos son los que tienen el evangelio de arrepentimiento y el bautismo para remisión de pecados, porque el bautismo es al bautizarnos que quedamos limpios si previamente nos hemos arrepentido. Pero luego además tiene también que ver con la Santa Cena, porque cada vez que tomamos la Santa Cena estamos renovando esos convenios bautismales que hicimos y estamos recuperando también las bendiciones que ese convenio traía aparejadas. ¿Y quién nos administra la Santa Cena? ¿Quién la prepara? ¿Quién la bendice? ¿Y quién la reparte? Nuestros jóvenes, el sacerdocio arónico.
cuando yo estaba leyendo esto, pues me acordé de todos de todos mis chicos y chicas de seminario, pero especialmente al sacerdocio arónico. Me di cuenta de lo importante que son en un barrio, porque es gracias a ellos que nosotros podemos arrepentirnos y ser limpios, porque representando al Señor van por la sala y se nos acercan para darnos ese trozo de pan que simboliza el cuerpo de Jesucristo, y para darnos ese vasito de agua que simboliza la sangre de Cristo. Y si nosotros tomamos esos emblemas limpios y dignos, pues de nuevo es como si hubiéramos renovado el bautismo y quedamos totalmente limpios a través de nuestros pecados y nos hemos arrepentido. Qué importantes son ellos para nuestra salvación, el sacerdocio arónico, que nos permiten cada semana quedar limpios de nuestros pecados al administrar la Santa Cena, con la reverencia que lo hacen. Siempre me fijo en cómo, cuando estábamos en reuniones presenciales, claro, con el cuidado con el que quitan el mantel blanco de encima, con qué cuidado cogen las bandejas, cómo luego lo vuelven a tapar. Siempre me gusta mirarles cuando están bendiciendo la Santa Cena. Yo quería dar las gracias a nuestros jóvenes, y para que no se me olvide ninguno están escritos. Mi agradecimiento a Donovan, gracias Donovan, gracias Gorka, gracias Jairo, gracias Jonás, gracias Rafael, gracias Daniel Maldonado, gracias Daniel Tiscar, gracias Luis, gracias Iker, gracias Dariel, gracias Miguel y gracias Jared, perdón. Muchas gracias por ser nuestros ángeles y por permitirnos cada semana renovar nuestros convenios, y por permitir a personas con vuestro trabajo del sacerdocio, con vuestra asignación, que puedan entrar en las aguas del bautismo. Meditad en esa responsabilidad tan grande que tenéis de manteneros limpios para que seáis dignos de hacer estas cosas, y de esa manera ayudarnos a nosotros también a mantenernos limpios. Yo sé que esto es verdad. Yo sé que Juan el Bautista bajó y trajo las llaves del sacerdocio arónico a Oliverio Culdir y a José Smith, y me siento inmensamente agradecida. Gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestro esfuerzo, y que seáis siempre unos jóvenes dignos y luego unos hombres dignos también de vuestro sacerdocio Melquisedec. Dejo estas cosas con todo mi amor, y quiero recordar también a otros dos jóvenes que no son de nuestro barrio, pero que también los tengo en seminario, que son Jan y Vinicius, que aunque ellos no me escuchan, yo también les agradezco por el esfuerzo que hacen junto con todos los demás. Y por supuesto a mis chicas. Y dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo.